Hemos leído la Parashá Kitetse y una vez más nos encontramos en una parashá en la que abundan muchas reglas, pero ninguna de ellas. Mira, aquí me faltó la imagen. Vamos a poner la imagen. Vamos a cerrar esto. Ahí está. Pero ninguna de ellas regula una institución religiosa. Ninguna de ellas regula los días de reunión o al grupo de jóvenes o el ministerio de alabanza o cosas con las que muchos asocian que es el servicio al creador, cosas que con las que muchos creen que es la parte central, es decir, mucha gente se hace religiosa y cree que su servicio al creador tiene que ver con actividades en una institución religiosa, ¿no? Con días de reunión, con hacer, ir a ministerios o a grupos de esto, grupos de aquello. No, en ninguna parte de toda la paracha dice se van a reunir los miércoles, se van a dividir en grupos de jóvenes y de señoras y de señores, o van a tener un ministerio de alabanza, van a tener un ministerio no sé, de ayuda al pobre, un ministerio social, no sé, como lo quieran llamar. No, no, en ninguna parte de de toda esta paracha que hemos leído hay algo semejante. De nuevo nos encontramos en una parasha en la que se está instruyendo al pueblo de Israel eh, toda una vida para llevar en comunidad, toda una vida para llevar como pueblo. La vida santa, la vida Kadosh se va a expresar en el día a día, en sus relaciones sociales, en su forma de trabajar. Aquí habla leyes en sus matrimonios, habla de algunas reglas para los matrimonios, habla de algunas reglas para perdón, habla de normas para el caso inclusive de que te topes con situaciones en las que te van a ocasionar una carga de la que no vas a obtener nada y que a lo mejor vas a tener deseo de hacerte la vista gorda, ¿no? Dice, lo pone de esta manera, si tú vas por un camino y te encuentras a algún animal de tu prójimo y este necesita ayuda, pues no vas a hacer como que no lo viste, no vas a sacar la vuelta, lo vas a ir, lo vas a ayudar. ¿Qué está pasando ahí? Estás invirtiendo tiempo, a lo mejor estás perdiendo tiempo que ibas a usar para producir dinero para ti. Estás invirtiendo tiempo y esfuerzo que a lo mejor ibas a ocupar en obtener algún beneficio para ti, pero no, no lo vas a hacer. Vas a ir a hacer esta actividad que no te va a provocar ningún beneficio. Inclusive si tu prójimo no está cerca o no sabes quién es tu prójimo en ese momento, vas a tomar el animal, lo vas a llevar a tu casa y lo vas a resguardar, lo vas a poner a salvo de peligro. Imagínate que aparte el animal estuviera lesionado, pues vas a detener su hemorragia, vas a hacer todo lo que tengas que hacer y ya luego te ocupas de tus asuntos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que Elohim está poniendo las normas, las reglas, todas leyes que expresan que la vida de santidad no es en una institución religiosa, no es en una, eh, en algo que se le parezca a una religión moderna, ¿no? Sino en el día a día, en la forma en que tratas a tu empleado, en la forma en que tratas a las cosas de tu prójimo, en la forma en que prestas tu dinero a tu prójimo, en la forma en que construyes tu matrimonio, todo va relacionado en el día a día. Eso es lo que tenemos que recordar una y otra vez, que ante todo, lo que nosotros somos llamados a construir es una comunidad. La comunidad es primero. La sinagoga, que sí se necesita, que sí se debe perseguir, debe resultar después de que hay una comunidad.
construir una sinagoga, yo sé que soy muy repetitivo en esto, pero construir una sinagoga primero nos acerca más a una religión que a un pueblo kadosh. Nos acerca más a una vida religiosa, a una vida donde ahí luego nos vamos a inventar a lo mejor ministerio de alabanza, ministerio de esto y ministerio de aquello. Y la gente va y vive sus 3 4 horas, una o dos veces, o los más allegados a lo mejor toda la semana van y hacen alguna actividad en el templo. Bueno, no en el templo porque nosotros no vamos a tener templo, pero en la sinagoga, y consideran que eso es la vida del servicio al Creador, ¿no? El servicio al Creador es 24 horas al día. Y la actividad que se debe hacer en una sinagoga es para reforzar la vida de la comunidad. La sinagoga no es el fin, la sinagoga no es la vida religiosa. No, la sinagoga es para reforzar la vida de la comunidad en enseñanza, en oración, en cuestiones comunales. De hecho, una sinagoga va más allá de un simple lugar de reunión. Eso nada más como un comentario que queríamos decir una vez más. Por eso les digo, no estemos esperando una sinagoga. Demos pasos mentales para constituirnos como comunidad, como pueblo, como pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, ahora bien, eh, ¿cómo se hace esa? ¿Qué parte esencial hay que cuidar para esa comunidad? Tiene que ver con esto. Dice aquí, cuando hermanos residan juntos y uno de ellos muera sin tener hijos, la esposa del fallecido no podrá casarse fuera con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará para sí como esposa en matrimonio de levirato y la tomará como esposa en matrimonio de levirato. Bueno, y sucederá que el primogénito que ella dé a luz se erigirá en sucesión en nombre de su hermano fallecido para que su nombre no sea borrado de Israel. Bueno, pues ahí tienen una forma esencial que debe prevalecer en toda comunidad. ¿De qué está hablando acá? Está hablando de algo que ya hemos comentado. En Israel a lo mejor no tan con tanta exactitud, no tengo ahorita muy bien claro cómo lo llevan adelante esto, quizás no con esa exactitud, pero eran muy importantes las genealogías. Tanto que si un hombre moría antes de tener hijos, pues existía el riesgo que esa genealogía ahí se cortara. Para que no sucediera eso, tenía que el hermano del fallecido tomar a la esposa y engendrar hijos con ella, pero los hijos que engendrara con ella serían a nombre de su hermano, para que continuara el nombre. ¿Qué es esto? Sino construir una familia tribal. ¿Qué es esto? Sino entender que nuestro trabajo es para generaciones. Por eso yo insisto, acá en nuestro pueblo y con nosotros, no pensemos, si queremos construir como Abraham Avinu, no pensemos que el trabajo nuestro es como lo hacen en el mundo. En el mundo, una de las cosas más admiradas es que el hombre construya la vida de sus hijos, los saque hasta los estudios universitarios y que ya se casó y sienten que la chamba ya terminó. Ya terminó la chamba, ya está viviendo o si no estudia, ya está viviendo, de todas maneras ya se mantiene solo, ya le enseñé valores, ya se defiende, ya trabaja él, ya todo, y ya. Y hay algunos padres que inclusive hasta se entregan a una jubilación no solamente de sus trabajos, sino una jubilación de responsabilidades. Claro, el nexo emocional no lo rompen, por supuesto que no, pero se jubilan de sus actividades como padres y se van a viajar, ahí andan los padres luego tomándose fotos a donde andan viajando, que no está mal.
Creo que sí, obviamente pudiera haber más tiempo para hacer eso, pero no es el fin, no es el fin en el judaísmo, no es el fin. En el judaísmo, bueno, para Elohim, ah, nosotros tenemos, tenemos la base de que se tiene que construir una familia tribal. Se tiene que construir una familia en la que el hijo sepa de quién es hijo y de quién es hijo y de quién es hijo, que se puedan establecer genealogías, que se puedan establecer historia, que se puedan establecer identidades por generaciones. No que ahorita, por ejemplo, yo les digo a mis alumnos, a ver, ¿quién sabe cómo se llama su bisabuelo? Y sí, uno que otro me dice su bisabuelo, pero ya cuando llegamos a tatarabuelo, ya hasta ahorita no me he encontrado a nadie. Pero aún así, ya desde bisabuelo, tatarabuelo, lo común es que sepan a lo mejor nomás el nombre, pero ya no saben quién fue, dónde vivió, ya no saben nada de él. ¿Por qué? Porque se pierde, no hay historia. No tenemos historia, no tenemos quiénes somos, a dónde pertenecemos. Shalom, Nuestro, Rebe. mande, Shalom, dígame. Perdón, se nos fue la señal o se le fue a usted, no lo sé, pero no escuchamos. Repítelo, Rebe, repítelo. A ver, otra vez, ¿ahí me oyen o El no? fin, el fin de los hijos. O sea, no, el fin de los hijos no, sino que cuando un papá y tus hijos ya crecieron, ya tienen, no sé, Ok, 25 años, 30 años y ya sé, no me puedo jubilar como papá, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó ahí? Quiero saber. ¿por qué no me puedo jubilar como papá? No porque lo vayas a mantener, no porque lo vayas a, a estar como era cuando estaba bajo tu techo, no, para nada. Pero el trabajo espiritual continúa. De otra forma, obviamente hay que respetar ¿cómo se puede decir? La autonomía de esa nueva casa que se fundó, la autonomía de ese nuevo hogar, cuando nuestro hijo o nuestra hija se casen, ellos tienen un nuevo hogar, hay que respetar esa autonomía, pero como padres tenemos que seguir con el trabajo espiritual, tenemos que seguir con las oraciones intensas para ellos, tenemos que seguir con el cuidado en el sentido, vuelvo a repetir, espiritual, en esa construcción de una familia tribal, que no va a poder ser si el papá ya se desatiende emocionalmente, si ya se desatiende y pues ahí anda, ¿no? Viajando, anda, porque él ya sacó a sus hijos, ya cumplió con la sociedad, inclusive muchos hablan así, ya cumplí con la sociedad, porque no sirven a los hijos, obviamente, y entonces ellos dan por pagado que ya sus hijos se valen por sí mismos y vámonos, no es así acá. Jacob seguía ligado a sus hijos, seguía ligado a Joseph, a pesar de que Joseph se nota que había, sí es cierto, un distanciamiento físico. ¿Por qué? Porque por algo fueron y le avisaron a Joseph, tu papá está en cama. Quiere decir que mucha cercanía física no había. Le fueron y le avisaron. Había un nexo espiritual. Estaban construyendo algo. Arranca Joseph a verlo. Porque hay una bendición que recibir. O sea, el trabajo espiritual debe continuar. La unión es diferente, cambia un poco el sentido, pero los padres saben que siguen construyendo algo, siguen construyendo una familia tribal, siguen construyendo una identidad, que es acá lo que pasaba, pues Elohim no quería que los nombres desaparecieran, no quería que esa persona que había fallecido desapareciera porque le da importancia a las generaciones, que no se borre ese nombre. ¿Por qué? Porque tiene que haber una continuidad. Y esa continuidad se pierde cuando ya no sabes quién es tu bisabuelo, ya no sabes qué hace, ya no tienes ninguna liga emocional, ya no tienes ninguna liga espiritual, ya no sabes cómo te influye lo que hizo tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, ya no sabes, ya no eres parte de nada, no eres parte de ninguna historia. Eso se pierde. Y yo repito de nuevo, yo se lo digo no sé si eso era lo que tenía que decir de nuevo, espero que sí. Yo le digo a mis alumnos, eh, eso nos lo robaron. Las, hay élites que sí saben. Si nosotros pudiéramos hablar con uno de la familia real de la Casa de Londres, ellos te pudieran hablar del bisabuelo de hace 300 años, del tatarabuelo, digo, de su padre de hace 400 años, qué tierras tenía, con quién estaba casado, qué funciones reales estaban ejerciendo. Te pueden hablar de hace 500 años.
Inclusive yo les decía, hablando acá de México, ya les he comentado que hace poco AMLO volvió a la caballería atacando que España, que invadieron, que sangre, que robo y que no sé qué, y salieron descendientes de la casa de Hernán Cortés y salieron descendientes de los Moctezumas, de algunos, no recuerdo si solo de Moctezuma o de otro emperador mexica. Y ellos se juntaron y dieron una conferencia de prensa para decir que no era correcta la forma en que AMLO estaba viendo la historia, porque bueno, yo decía, nosotros representamos a los invasores, a los conquistadores, nosotros representamos a los conquistados y no tenemos ningún problema, no tenemos por qué pedir perdón. Y bueno, no vamos a entrar en que quién tiene la razón, lo que sea, si AMLO o ellos, pero quiero que vean que estamos hablando de familias que tienen más de 500 años, especialmente los descendientes de los emperadores mexicas, más de 500 años. Ellos saben a quién pertenecen, saben a qué familia pertenecen. Esa familia, cuando llegaron los conquistadores, hablando de los hijos de los emperadores mexicas, cuando llegaron los españoles, se suponía que esa familia debía haber desaparecido. O sea, debía haberse perdido en la historia, porque fueron vencidos. Pero ¿qué pasa? Los españoles se dieron cuenta que era una familia muy ilustrada a su cultura, ¿no? En su ambiente eran ilustrados, eran conocedores, conocían la ciencia y todo eso. Y esa familia también entendió y miró, tuvo la capacidad de ver la superioridad española en las partes que eran superiores, y entonces se necesitaron ambos, y los españoles los adoptan, y realmente lo que muy poco se dice es que hay élite de indígenas que no bajó, no fue de los siervos, la élite mexica, eh, este, repito, los hijos de emperadores, de todos esos, no bajó, no bajó de nivel socioeconómico, permaneció y junto con los criollos estuvieron gobernando. Cuando se cumplen los 300 años de dominación y que se levanta la guerra de la independencia, siendo ellos parte de la élite gobernante, se supone que se sublevan los gobernados y desarman la élite gobernante que había en ese momento. Pues la élite de Cortés y de Moctezuma no cayó, sobrevivió. Allá vamos. Sobrevivieron a todo el primer siglo de independencia, en donde había una guerra muy fuerte entre conservadores, a los que pertenecía esa élite, y los liberales. Sobrevivieron a todo el siglo y fueron parte gobernante, fueron parte de la élite social y todo. Llegamos a la guerra, a la Revolución Mexicana, de nuevo, ellos están de nuevo en la élite, siguen ahí. De nuevo el pueblo en contra de la élite gobernante, se supone que se desarmó esa élite gobernante y hubo otro más, y ahí están todavía. Ahí están todavía, tanto que hoy que AMLO salió, salen esas élites, salen esas personas y pertenecen todavía, o sea, 500 años. No ellos saben quiénes son, saben, yo les digo a esto es muy difícil de entender, pero si hay un arma para ellos que es muy fuerte, es la historia, pero una historia que da identidad, una historia que te hace ser alguien, algo que tiene un propósito. La historia es un arma poderosísima. Ellos saben mucha historia, no como el mexicano de hoy, que no sabe ni siquiera que el primer mexicano fueron los españoles, no fueron los mexicanos. Me refiero a indígenas, no fue el pueblo mexica, hablando de los mexicanos actuales. Claro que hubo unos mexicas, claro que hubo un México anterior, claro que sí, pero el mexicano actual no es el mexica, no es el azteca, el mexicano actual es el español. Los españoles fueron los que adoptaron el rollo de ser mexicanos. Y luego, a veces, algunos indígenas, ya que se hizo la independencia, fueron aceptando esa ideología de inventar algo mexicano, y a los que no, pues sangre y fuego, ¿no? De Creo que nuevo. nada más la gente de muy tipo Chiapas o Oaxaca
y casi ni esos, ¿no? Los de los pueblitos y los que están pegados a la sierra son los que son, por así decirlo, pura sangre, ¿no? Sí, y no lo son, ¿eh? Como tú lo dijiste, sí son, posiblemente sean pura sangre en cuanto a que a lo mejor hay menos mestizaje biológico, en el sentido que han sostenido más la pureza de sangre, pero ahí también hay un engaño. Ellos defienden que su cultura indígena, discúlpame, pero no es tu cultura indígena, es tu cultura occidentalizada. Tú ya no adoras a los dioses prehispánicos, tú ya no eres prehispánico, eres un indígena con mestizaje, entonces no es cierto que estás recuperando la cultura indígena. Eres un indígena que ya perdió a sus dioses, que nada más le quedan sobras de su cultura, algunas sobras de sus costumbres, pero no eres el de anterior, no eres el de hace 6 siglos. Eres de lo que se construyó en los 300 siglos. Entonces tienes mucho de ese mexicano nuevo, de ese mexicano criollo inventado por los españoles. Pero el tema, pues obviamente no es historia. Lo que intento demostrar es que las cosas grandes, las cosas enormes, Elohim ya lo sabía. Es lo que construyó con Abraham. Ya lo hemos dicho muchas veces y es lo que quisiera que nosotros abrazáramos. Nosotros tenemos que abrazar la idea de que tenemos que construir genealogías, familias. Tenemos que hacer trabajo pensando en 4, 5, 6 generaciones adelante que no vamos a conocer, que no vamos a conocer. ¿Y cómo puedes trabajar para ellos? Siendo santo, siendo consagrado, haciendo la Torah y orando y estableciendo una piedra que se ponga ahí firme. Por eso yo a veces oro y últimamente no lo he dicho, a veces bendigo y digo que nos convertamos en una rama, que se pueda hablar. Todo comenzó cuando Daniel y Noemí con sus 3 hijos llegaron al Creador y ellos se convirtieron en el tronco de algo que hasta, si Elohim no viene en 300 años, que en 300 años sepan que todo esto comenzó aquí en Culiacán, aquí en Culiacán donde hubo casas. eh, Todo esto comenzó en Los Cabos. Todo esto comenzó con un Alexis que vivía en Monclova, pero vino a estudiar a Culiacán y se convirtió en una casa espiritual y que de él hablen en 300 años. Que, que, que sea de bendita memoria en 300 años. Que sepan que hay un ancestro de él que inició todo esto. Entonces yo les decía a ellos, esas élites saben el poder de la historia. Curiosamente han hecho que la gente de abajo hicieron con la forma de establecer las empresas, la forma de llevar estas nuevas sociedades, hacen precisamente que ya abajo no haya casi familias tribales, a excepción de gitanos. Todavía en Europa, aquí tenemos a los húngaros, pero también tenemos a los güeros, que son albinos casi. Menonitas, Menonas. es menonitas, menonas o Menonitas. menonitas, eh, que ellos sí, sí, tienen historia y tienen todo y ahí van, ¿no? Pero no sé Ahí si ya tienen un hay, lado. Estos no se mezclan, ¿eh? Ahí sí, tienen una a un lado. No se crea. ahí, ahí es donde, vuelvo a repetir, vemos la verdadera, lo que Elohim quiere va más allá de un cultito, ¿no? No quiere, vamos a decirlo así, no es la institución religiosa, no, es la comunidad, las familias que se cuidan, que guardan sus nombres, que guardan su historia, que construyen. Si no, ¿para qué le interesara que se cuide ese nombre? Murió, ya se murió, se acabó el nombre. No más, ya nadie va a saber que llegó hasta Filomeno. Filomeno murió y no tuvo hijos y ahí quedó todo, ¿no? Elohim dice, no, no, hay que hacer lo necesario para que ese nombre prevalezca, porque hay una historia que cuidar, hay que construir genealogías, hay que construir historias de larga data. Eso es lo que quisiera que entendieran que es parte de ser judío.
Cuando hay familias así, vuelvo a repetirlo, yo les digo a ellos, ¿tú crees que la familia de Londres, los Borbones, esta gente, eh, no saben de historia? Ellos saben cómo le hicieron la familia de Hernán Cortés, cómo le hicieron la familia de Moctezuma para prevalecer hasta el día de hoy tanto cambio político. Te conoce muy bien la historia te hace conocer al pueblo, te hace decir, te hace ver a dónde moverse. Ah, viene la revolución, no la examinan y saben para qué lado ponerse para seguir sobreviviendo y saben cómo hablarle, saben qué decir, conocen sus pueblos, a los pueblos que ellos gobiernan, sobre los que ellos están, los conocen, saben qué hacer para mantenerse arriba y cuál es su poder, la historia, su identidad, saber quiénes son, de dónde vienen y hacia dónde quieren y en dónde quieren estar. Entonces, tenemos que entender esa parte. Venimos a un pueblo que ama su historia, un pueblo que ama su identidad, un pueblo que construye. Ahora, ¿qué pasa con nosotros que aparentemente vamos llegando? Pues eso es también lo hermoso. Esa parte que hicieron, yo le digo a mis alumnos cuando les explico que los primeros mexicanos fueron españoles, entonces no existen los mexicanos, sí, sí existen. Lo que estoy tratando es de que construyas tu identidad correctamente, no con falacias, no con mentiras, porque es muy feo después darte cuenta que eres adoptado. Lo que tú tienes que entender es que tu identidad fue una construcción social, fue una elección, y eso también se vale, y se vale en el judaísmo también. Por, por eso Elohim, y siempre vamos a decir, Ruth, lo dijo excelentemente, tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim. Es decir, la historia de nuestro pueblo se convierte en mi propia historia cuando yo llego a ella y lo abrazo. Se vale, se vale. Esta gente que luego quiere llegar y te quiere debilitar en tu fe judía porque te dice, tú no eres judío, tú no tienes sangre judía, tú estás engañado, estás loco, es muy tonto lo que dicen. ¿Por qué? Porque no solamente los judíos, ya lo he dicho bastantes veces y lo voy a volver a repetir, si tú te quieres hacer francés, vete a Francia, aprendes la historia, aprendes el himno nacional francés y haces lo que dice la ley, que vive, que no sé qué, 5 años, que hace esto, que hace lo otro, haces tu examen, demuestras que te sabes la historia francesa, demuestras que te sabes la lengua francesa, demuestras que te sabes el himno nacional francés y ¡pau! Eres francés. Y nadie te va a decir, tan loco, tú no eres francés, tú no naciste francés, tú eras mexicano. Nadie te va a decir, curioso, que para el judío sí te quieren, para nosotros que llegamos al judaísmo sí nos quieren de repente atacar por ese lado. Pero realmente, a pesar de que en cualquier país existe lo que se conoce como nacionalización, nosotros también tenemos que entender que por supuesto que podemos adherirnos. Nosotros, pero yo no tengo historia, no importa. Agarra la historia, la mejor de todas que hay ahorita, la del pueblo judío, hazla tuya, hazla tuya. Por eso es importante que también vean temas históricos, que veamos temas históricos judíos. Es importante que llenemos esos huecos, no nomás que nos sepamos la historia bíblica, porque la historia bíblica, pues sí, son los momentos más fuertes y son los momentos más de revelación y todo eso, pero hay mucha historia que tenemos que conocer. ¿Qué pasó en cuanto se acabó la profecía con los últimos profetas hasta la venida de Mashiach? ¿Qué pasó con nuestros hermanos que no aceptaron a Yeshua? ¿De dónde salió el Talmud? ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió lo otro? ¿Quiénes son los caraítas? ¿Quiénes son? Todo eso lo tenemos que saber. Tienes que hacer esa historia también tuya. Ponla en tu bagaje, ponla en tus espaldas, enamórate de ella, construye con ella y transmítela a tus hijos. Se vale que le digas a tus hijos que esa es nuestra historia porque eso es válido. La identidad no es de sangre solamente. Curiosamente, hace poco estábamos mirando una, una conversión de una chica de estadounidense. Se me pasó, según yo se las iba a compartir, no se las pasé. Que ella dice, no, no tengo nada de sangre judía. Ya me hice la prueba de ADN y todo, y yo soy de Irlanda. Nosotros, toda nuestra línea va para Irlanda. Mis padres, abuelos, mis abuelos van para Irlanda. Pero que ahorita es más judía que muchos judíos. Está bien metida y su historia está muy, muy, muy bonita. Y eh, también está la historia que esa
de Jimena Orozco, que no me acuerdo si ella sí tiene antecedentes judíos. Ella parece sí, que no. el papá es judío, pero no es judío religioso. No es judío no religioso. judío. Sí tiene, pero no. Pero también batalló para la conversión. Pero ella sí al menos puede decir tengo un antepasado judío, pero si no tienes antepasado judío, también se vale. Es tu historia, es nuestra historia y sobre esa historia tenemos que darle historia a nuestros hijos. Esa es la idea, darle historia a los nuestros. Nosotros no éramos del pueblo, pero Elohim nos trajo a este pueblo y empezar a construir esa historia y narrar la historia. Por eso la Gadá de Pesach. Por eso el estarle repitiendo a nuestros hijos, cuenten las maravillas que Elohim hizo con nosotros. Cuenten a sus hijos y que sus hijos se lo transmitan de una generación a otra, lo que Elohim ha hecho con nosotros, que nos tomó de Israel, que sacó a nuestros ancestros de allá de la tierra de Mesopotamia, que los llevó y los hizo ser extranjeros en la tierra que luego les prometería, que nos llevó a Misraim donde nos esclavizaron. Cuenten a Elohim todas sus grandes obras. Hay que transmitir lo que sea parte de nuestra historia y después de nosotros transmitir cómo Elohim nos trajo a nosotros y cómo Elohim construyó nuestras generaciones. Eso es lo que tenemos que trabajar. Tenemos que hacer generaciones que tengan identidad, generaciones que sepan que venimos con un propósito, que fuimos llamados para algo y que no se trata nada más de tener una carrera y no se trata nada más de que ya lo saqué, ya come bien, ya gana el solo, puede vivir el solo y listo. No, hay que construir algo más espiritual, más duradero, algo más profundo, raíces más profundas y solamente se puede a través de Adonai, nuestro Dios. Sí hay otra manera de construirlo, pero no nos interesa. No nos interesa, pudiéramos te puedes inventar. Es así como se oye literalmente, si se te ocurre a ti, puedes inventar ahorita un nuevo pueblo. Que hace mucho no sucede, es cierto, pero mucho pueblo fue una familia que se separó y empezó. Eso es lo que son muchos pueblos hoy. Ahorita está un poco más complicado a lo mejor, pero aún así se pudiera. Pero ¿para qué? Estás inventando en la nada. Nuestro pueblo no es un pueblo inventado en la nada, es un pueblo espiritual. Trae una herencia espiritual, trae una herencia eterna. Qué bueno que llegamos a esto. Construyamos sobre esta herencia eterna nuevas generaciones. Eso es construir casas espirituales. Eso es lo que quiero decir cuando digo que Elohim construya una casa espiritual para Sara, para Débora, para Abraham, para Holly, para Maggie, para Marcos, para todos. Que Elohim haga casas espirituales. Casas que en 200, 300 años, si no viene Mashiach, sus nombres se conocen. Tienen una tarea, tengan hijos, es un mandamiento. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Eh,